Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con operaciones con radicales, la primera parte. Recordemos, las operaciones con radicales son las reglas y procedimientos que permiten sumar, restar, multiplicar, dividir y simplificar expresiones que contienen raíces, como raíces cuadradas, cúbicas, etc. Veamos por acá otra definición. Las operaciones con radicales son una parte fundamental de la álgebra y se utilizan para simplificar y manipular expresiones que contienen raíces. Veamos por acá algunos ejemplos de suma y resta con radicales. Para eso tengamos en cuenta el siguiente enunciado: simplificar las siguientes sumas o restas. Entonces veamos acá algunos ejemplos sencillos. 4 raíz cúbica de 5 más 7 raíz cúbica de 5. Cuando tenemos el mismo radical elevado al mismo índice, podemos decir que hacemos la suma como si estuviéramos sumando números normales. 4 más 7, 11 raíz cúbica de 5. Ese sería nuestro resultado para este tipo de ejercicios, teniendo el mismo índice en el radical. Veamos otro ejemplo acá, con la resta. Menos 17 raíz cuadrada de 3 más 5 raíz cuadrada de 3. Podemos hacerlo de otra manera, o puedo hacerlo directo como lo hice en este ejercicio anterior, o simplemente puedo sacar como si fuera factor común el raíz de 3, y lo que hago es sumar los números acá como menos 17 más 5 y sacamos un factor común, raíz de 3, que es el que está común en los dos términos. Igual pude haberlo hecho acá, ¿no? Y pues sumamos, a menos 17 le sumo 5, eso me da menos 12 y me queda menos 12 raíz de 3, que sería la otra forma de cómo podemos resolver este tipo de ejercicios, sacando el factor común. Veamos acá otro ejemplo. 19 raíz quinta de 2 más 12 raíz quinta de 2 menos 23 raíz quinta de 2. Si nos damos cuenta, en cada uno de los ejercicios que hemos realizado acá, hemos tenido en cuenta el mismo índice en los radicandos. Entonces vamos a sumar normal. Entonces sumamos los positivos, en este caso sería 19 más 12, aquí me daría 31 raíz quinta de 2, y le vamos a restar 23 raíz quinta de 2. Eso sería la forma como lo podemos resolver. Y como hicimos anteriormente, podemos sacar factor común o simplemente restamos 31 menos 23, eso me daría 8 raíz quinta de 2. Y daría la forma como resolvemos este tipo de ejercicios. Aclaremos aquí que si el índice es diferente, no podemos realizar ningún tipo de operaciones de suma o resta, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Si el índice que tiene cada radicando es diferente, pues no podríamos resolver las operaciones de suma y resta. Para poderlas realizar tenemos que tener el mismo índice en el radical, tal y como aparecen aquí en los ejemplos. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos aquí otra operación, que es la multiplicación de radicales. Para eso tenemos en cuenta lo siguiente: se multiplican los coeficientes y los radicandos por separado, y si los índices son iguales, podemos agrupar todo dentro de una sola raíz. Eso podemos decir que para eso vamos a recordar algunas de las propiedades de los radicalos que ya previamente vimos aquí en el canal. Entonces las recordamos acá y veamos algunos ejemplos. Raíz de 3 por raíz de 12. Entonces, si observamos, podríamos aplicar nuestra primera propiedad que tenemos acá. O sea, podemos decir que esto viene siendo igual a la raíz de 3 por 12, ¿sí? Aplicando esa primera propiedad que tenemos acá. Y 3 por 12 es 36, entonces eso sería la raíz cuadrada de 36. En este caso estamos hablando de raíz cuadrada porque no tiene índice. Y ya sabemos que la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, ese sería nuestro resultado, ¿sí? Es la forma como podemos resolver el producto aplicando las propiedades de los radicales. Veamos acá otro ejemplo. 4 raíz cúbica de 4 multiplicado por 7 raíz cúbica de 3. Observemos que tenemos los mismos radicales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a multiplicar los números por números, los números con los números, y la parte radical también, cada una por separado. Entonces decimos aquí que esto es igual a 4 por 7, y lo multiplicamos por la raíz cúbica de 4 por 3. O sea, al contrario de esto, ¿no? Entonces lo tenemos separado, lo unimos. La raíz cúbica de 4 por 3, tenemos las mismas radicales, entonces podemos multiplicar. La raíz cúbica de 4 por 3 es 12, entonces 4 por 7 es 28, esto me daría que esto es 28 raíz cúbica de 12. Y ese sería el resultado. Como no podemos simplificar, no podemos hacer nada más, entonces queda así. Bueno, sabemos que aquí estamos realizando operaciones donde tienen el mismo radical, ¿no? Ahora veamos aquí la división de radicales. Para dividir radicales, importante, se dividen los coeficientes
y también se dividen los radicandos manteniendo el mismo índice. Entonces veamos algunos ejemplos acá. Tenemos 6 raíz cuadrada de 10 y lo vamos a dividir entre 2 raíz cuadrada de 2. Entonces escribirlo de esta forma es lo mismo que yo lo hubiera escrito como en forma de fracción, ¿cierto? Vamos a escribirlo en forma de fracción para visualizarlo mejor. 6 raíz de 10 dividido 2 raíz de 2. Estas dos formas es la misma, ¿no? Ahora, ¿qué podemos implicar acá? A 6 le puedo sacar mitad y a 2 le puedo sacar mitad, entonces me quedaría 3. Y todo esto lo podemos llevar a un solo radical, aplicando la segunda propiedad. Entonces esto va a ser igual a 3 raíz de 10 medios, ¿cierto? Sí, dicho de otra manera, cogemos el mismo radical y aplicamos esta propiedad. Raíz de a a la n sobre raíz de b a la n es igual a la raíz enésima de a sobre b. Eso es lo que estamos aplicando acá. Y aquí podemos simplificar, o sea que esto va a ser igual a 3 raíz de 10 sobre 2, 5. 3 raíz cuadrada de 5 y ese sería nuestro resultado. Esa es la forma como podemos aplicar estas propiedades. Veamos acá otro ejemplo. 15 raíz cúbica de 12 dividido 3 raíz cúbica de 3. Entonces, como lo dijimos anteriormente, podemos llevarlo en forma de fracción. Eso va a ser igual a 15 raíz cúbica de 12 sobre 3 raíz cúbica de 3. Entonces, al igual que en el caso anterior, pues podemos simplificar. A 15 le podemos sacar tercera y a 3 terceras, o me daría que esto es 5 raíz cúbica de 12 sobre 3, ¿cierto? Sería raíz cúbica de 2 sobre 3 y 2 sobre 3 es 4, o sea que esto es igual a 5 raíz cúbica de 4 y ese sería nuestro resultado. Entonces, si nos damos cuenta, por ahora estamos haciendo ejercicios relativamente sencillos donde aplicamos este tipo de propiedades para cada una de las diferentes operaciones. Bueno, veamos ahora acá un nuevo tema que lo que tiene que ver con la simplificación de radicales. Entonces, observemos ese tema. ¿En qué consiste la simplificación? Pues consiste en reducir un radical a su forma más simple. Por lo general se descompone el radicando, el número dentro de la raíz, en factores primos y se extraen las potencias que coincidan con el índice de la raíz. Veamos acá un ejemplo. Vamos a simplificar, por ejemplo, raíz de 18. Entonces, como lo dijimos anteriormente, lo primero que hacemos es coger el número y lo vamos a descomponer. Cogemos el 18 y lo descomponemos en sus factores primos. Entonces tenemos que a 18 le puedo sacar mitad, 9. A 9 le puedo sacar mitad, le saco tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Y 1 es 1. Aquí este 1 rojo normalmente lo coloco para decir que finalizó, ¿no? Aquí los factores primos son todos menos el 1. Por definición, el 1 no es primo, ¿no? Recordemos que para que sean primos tienen que tener mínimo 2 divisores y en el caso del 1 pues solo tiene 1. Bueno, entonces tenemos que 2, 3 y 3 son nuestros factores primos. Los podemos escribir en forma de potenciación, ¿cierto? Entonces podemos decir que esta expresión equivale a decir que 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. Y al tener 2 por 3 al cuadrado, ahí es donde aplicamos esta propiedad. Pero, ¿cuándo qué? Cuando podemos decir que n y m son iguales. Y si eso sucede, esto va a quedar n sobre n, que es 1. O sea que esto va a ser igual a A. Siempre se cumple esta propiedad. Cuando tienen el mismo índice tanto en el radical como en el exponente del número, de la potencia, pues los podemos simplificar aplicando esta propiedad. Sería a a la n sobre n, que eso es igual a la 1, que eso es igual a a. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces a continuación, ¿qué podríamos escribir? Que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. O sea, extraemos las potencias que coincidan con el índice de la misma raíz. Es lo que estamos haciendo. Estamos extrayendo la potencia que coincide con el mismo índice de la raíz. Y si aplicamos esta propiedad, nos encontramos que esto es igual a 3 a la 2 medios por raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Y 3 a la 2 medios como si fuera 3 a la 1 y 3 a la 1 es 3. O sea, como quien dice, esto es igual a 3 raíz de 2. Y si nos damos cuenta, lo que estamos aplicando es esta propiedad, que esto es igual a A, ¿cierto? 3 tiene el mismo índice y el mismo radical, eso es igual al número. Entonces esto sería 3 raíz de 2. Veamos aquí otro ejemplo para poderlo entender mejor. Raíz cúbica de 324. Entonces, vamos a coger el 324 y lo vamos a descomponer, tal y como lo dijimos en la primera parte. Entonces, descomponemos en sus factores primos. 324, le sacamos mitad de 3, 1, mitad de sobra 1, mitad de 12, 6 y mitad de 4, 2.
siempre que vayamos a sacar mitad, empezamos por este número de acá, el número de acá, y miramos a ver si le podemos sacar mitad, ¿no? En este caso, 1 por 2, 2 sobra 1, entonces ese 1 se lo acomodo al siguiente número, en este caso sería 12. 12, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 4 es 2. Continuamos, mitad de 16, 8 y mitad de 2, 1. A este número no le puedo sacar mitad, le puedo sacar tercera, entonces tercera de 8, 2 y me sobran 2, de 21 a 7. Tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1 y podríamos decir que estos son nuestros números. Este número está descompuesto por nuestros factores primos. Podríamos escribir que esto es igual a ¿qué? A 2 a la 2 por 3 a la 4. Esa sería nuestra descomposición en factores primos. Y esta expresión la podríamos reemplazar aquí en mi radicando. O sea que mi radicando va a ser igual a la raíz cúbica de 2 a la 2 por 3 a la 4. Ya teniendo esta expresión, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que vamos a extraer las potencias que coincidan con el mismo índice radical. O sea, vamos a llevar esto al mismo índice radical. Entonces eso sería igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 2 a la 2 por 3 y por 3 a la 3. Entonces ya como lo tengo de esta forma, podemos extraer las potencias que son iguales. En este caso, raíz cúbica de 3 y lo ordenamos. Eso sería igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 3 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado y por la raíz cúbica de 3. Entonces, si aplicamos esta propiedad, nos encontramos que la raíz cúbica de 3 a la 3 es igual a 3 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces, esto sería igual a 3 por la raíz cúbica de 4 y por la raíz cúbica de 3. Tenemos en cuenta que si tenemos la misma índice en el radical, podemos multiplicar, aplicar esa propiedad. O sea que esto va a ser igual a 3 por la raíz cúbica de 12, que es 4 por 3, 12, y ese sería nuestro resultado final para este ejercicio. Entonces, de esta forma es que podemos hacer la simplificación con radicales. Veamos aquí otro tema que tiene que ver con la racionalización, ¿sí? Como operaciones con radicales. ¿En qué consiste? Pues consiste en eliminar los radicales del denominador de una fracción. O sea, la idea es quitar los radicales en el denominador de una fracción. Entonces, para eso, si el denominador es un monomio, se multiplica por el numerador y el denominador por el radical necesario. Y si el denominador es un binomio, se multiplica por su conjugado. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a racionalizar primero por un número que sea por solo el numerador. Entonces, tenemos acá como ejemplo 1 sobre raíz de 2. Entonces, como nos dice la primera parte, siendo esto una fracción, pues para racionalizar, porque la idea es quitar los radicales del denominador, lo que hacemos es que multiplicamos por el mismo radical, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que multiplicar por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo. Al multiplicar por el mismo número, lo que estoy multiplicando es por 1, ¿cierto? Porque si yo simplifico acá, esto me daría 1. Y entonces no estaría, digamos que, afectando para nada el resultado de esta operación. Entonces, esa es la forma como nosotros nos valemos cuando multiplicamos por un número arriba y un número abajo. Es simplemente que estamos multiplicando por 1. Es que estamos simplemente disfrazando el 1 para multiplicar o realizar nuestra operación. Si yo aplico esta propiedad, pues arriba me va a quedar 1 por raíz de 2, pues va a seguir siendo 1 por raíz de 2. Mientras abajo, pues raíz de 2 por raíz de 2 sería como decir raíz de 4, ¿cierto? O multiplicando sería raíz de 4. O pude haber dicho raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Que también al aplicar esta propiedad, pues la raíz de 4 es 2, o raíz de 2 al cuadrado también es 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, sobre raíz de 4, que es 2. Y digamos que esa es la forma como racionalizo una expresión cuando tengo un radical en el denominador, cuando es un monomio. Ahora, ¿qué pasa si es un binomio? Entonces, si es un binomio, veamos aquí otro ejemplo. Tenemos 3 sobre 1 más raíz de 2. Aquí ya sería un binomio. Aquí era un monomio, aquí es un binomio. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el conjugado. Entonces, ¿cuál es el conjugado de este número? Pues el conjugado es el número que me lleva a formar nuestra diferencia de cuadrados perfectos, por decirlo así. O sea, a más b por a menos b. En este caso, si este es a más b, pues tendría que multiplicar por a menos b. O sea, este mismo número, pero con signo negativo, para llevarlo a aplicar esta propiedad de la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, el conjugado es el mismo número, pero con signo contrario. Si aquí fuera menos, pues el conjugado sería a más b. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por 1 menos raíz de 2, que sería nuestro conjugado. Al igual que en el caso anterior, pues como es el mismo número, pues es como si estuviera multiplicando por 1, no estoy afectando para nada la cantidad o el resultado de la cantidad, simplemente que la voy a disfrazar para poder resolver este ejercicio. Entonces, esto es igual a ¿qué?
a 3 por 1 menos raíz de 2, pues 3 por 1 menos raíz de 2. Todo esto sobre, si yo aplico esta propiedad, tengo a más b por a menos b, que es lo que tengo acá, pues esto va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. Este sería aplicándole nuestra racionalización, ¿cierto? Y ahí teniendo en cuenta nuestra conjugada. Pues ahora sí resolvemos. Esto es igual a ¿qué? Podríamos decir que esto es 3 por 1 menos raíz de 2. Todo esto sobre, si abajo elevamos esto al cuadrado me queda 1. Y si aquí aplicamos nuestra propiedad, me va a quedar que raíz de 2 al cuadrado es igual a 2. Aplicando esta propiedad, ¿no? Teniendo el mismo exponente. Entonces, 1 menos 2. Y eso sería igual a ¿qué? A esta expresión de arriba, 3 por 1 menos raíz de 2, todo esto sobre menos 1, ¿cierto? 1 menos 2, menos 1. Y podríamos decir que aquí simplemente podríamos más por menos, y eso vendría a ser igual a ¿qué? A menos 3 por 1 menos raíz de 2. Y si yo lo multiplico, me va a quedar que este menos 3 menos por más me va a quedar menos, y menos por menos me va a quedar más. Entonces vamos a darle el orden. Eso va a ser igual a ¿qué? A 3 raíz de 2 menos 3. Simplemente que le cambié el orden, ¿cierto? Este menos por más me da menos 3, y menos por menos me da más 3 raíz de 2. Y ese sería mi resultado. Entonces de esta forma es como nosotros racionalizamos números cuando tenemos un radical en el denominador. Ya sea que sea un monomio o que sea un binomio. Si es un monomio, multiplicamos por el mismo número, tanto arriba como abajo, para poder racionalizar. Y si es un binomio, multiplicamos por lo que llamamos su conjugado, que es el mismo número pero con signo contrario. ¿Listo? Para llevarlo a aplicar esta diferencia de cuadrados perfectos y poder resolver y quitar o eliminar el radical de los denominadores. Bueno, para no alargar más este video, veremos algunas operaciones combinadas ya en un nuevo video. Por ahora los invito a que, si quieren, pueden realizar estas operaciones. Aquí les dejo algunos ejercicios por si deciden realizarlos, como siempre. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.